Título del episodio 1. Él me pagó por sexo, y vio a Dios llorando en mi espalda. Yo no buscaba redención. Tampoco milagros. Buscaba dinero. $150 para pagar la renta. Otras 70 para los calmantes de mi madre. Y un poco de silencio para no volver a pensar. Era jueves. Llovía. Y el cuarto del motel olía a incienso barato. Y a vergüenza mal ventilada. Él me dijo que se llamaba Tomás. No pregunté más. Parecía de esos hombres que vienen rotos. Y no quieren que los repares. Solo que no les preguntes por qué están tan rotos. Nos desnudamos rápido. Sin ternura. Sin promesas. La luz del techo parpadeaba como si también quisiera cerrar los ojos. Me recosté. Él entró. Y yo empecé a hacer lo que mejor sabía hacer. Fingir que todo estaba bien. Pero entonces... se detuvo. No por mí. No por culpa. Se detuvo porque, de pronto, vio algo. Sus manos temblaban. Sus ojos se abrieron como si alguien le hubiera puesto fuego en el pecho. ¿Qué pasa? Susurré. Más por costumbre que por preocupación real. Y entonces, lloró. No eran lágrimas discretas. Eran lloros de niño. Que acababa de entender que el mundo sí duele. Y que no hay mamá que lo salve. Lo aparté con suavidad. Me cubrí con la sábana. Y le pregunté qué había visto. Tardó un minuto en poder hablar. Y cuando por fin lo hizo, me miró como si yo fuera altar. Y no mujer. Vi a Dios, dijo. Pero no en tu rostro. Ni en el techo. Ni en mis recuerdos. Lo vi llorando en tu espalda. Justo cuando arqueaste el cuerpo. Como si te rompieras en oración. No supe qué decir. No estaba drogado. No estaba loco. Solo estaba tocado. Marcado. Como si mi piel hubiera sido espejo. De una verdad demasiado grande para ser dicha. Se vistió sin hablar. Dejó el dinero sobre la mesa. Como quien deja flores en una tumba. Y antes de salir, murmuró. No vuelvas a ofrecerte así. No eres cuerpo. Eres portal. No dormí esa noche. Me quedé mirando mi reflejo. Intentando encontrar a ese Dios. Que, supuestamente, lloraba entre mis omóplatos. Pero lo único que encontré fue miedo. Porque si era cierto lo que dijo, entonces yo ya no era mía. Y lo que se metía en mí cada noche, no eran solo hombres. Eran creyentes. Título del episodio 2. Los gemidos que cambiaron una vida. No era la primera vez que gemía. Tampoco la más fuerte. Pero fue la primera vez que sentí que mi gemido no era mío. Como si alguien más lo hubiera exhalado a través de mi garganta. Y yo solo fuera una caja de resonancia. Para un mensaje que nunca estudié. Pero que mi cuerpo parecía haber memorizado desde antes de nacer. Me llamo Catalina. Y hasta hace poco, pensaba que mi única función en el mundo era servir de alivio para hombres que no sabían amar. Y de sombra para mujeres que no sabían mirar. Pero después de Tomás, algo cambió. Y aunque traté de ignorarlo, el cuerpo no miente. Y el alma, cuando empieza a despertar, ya no vuelve a dormir. Fue 3 noches después. Un cliente nuevo. Joven. Guapo. Uno de esos que te preguntan si te gusta. Aunque no les importe la respuesta. Lo llevé a la misma habitación. La misma sábana. La misma pose. Pero algo dentro de mí estaba distinto. No sabía si era el recuerdo de lo que Tomás había dicho. O el miedo a volver a ser espejo. Pero cuando él empezó a moverse, mi cuerpo no obedeció. Reaccionó. Y entonces, sin querer, sin fingir, sin pensar, gemí. Y fue como abrir una puerta en la mitad de la noche. El gemido no fue sensual. Fue espiritual. Antiguo. Profundo. Como si mi útero hubiera recordado un idioma secreto. Y lo gritara en forma de placer. El chico se detuvo. Tenía los ojos perdidos. Como si acabara de ver un accidente. O un milagro. ¿Estás bien? Le pregunté. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ese sonido. Tragó saliva. No salió de ti. Salió a través de ti. Se vistió rápido. Me dejó el dinero. Y antes de irse, me lanzó una última mirada. ¿Cuándo gemiste? Vi a mi madre. Muerta hace 11 años.
Estaba sonriendo. Y me dijo que estaba orgullosa de mí. Se fue. Y yo me quedé desnuda. Sudada. Con la boca abierta. Y la piel llena de preguntas. Esa noche, lloré mientras me tocaba. No por dolor, sino porque por primera vez sentí que ya no tenía control sobre mi propia carne. Que alguien, o algo, la estaba usando como altar. Como vehículo. Como canal. Y lo peor de todo es que no me asustaba. Me excitaba. Título del episodio 3. Cuando el pecado se volvió confesión. Todo comenzó con un mensaje anónimo. Un papel doblado en 4. Dejado debajo de la puerta de mi habitación del motel. Escrito con tinta temblorosa. Si de verdad viste a Dios, ve al confesionario de San Miguel a las 11 de la noche. No digas tu nombre. No toques nada. Solo entra y escucha. Pensé que era una trampa. Una broma. Pero algo en mi cuerpo, entre las piernas, empezó a latir como si ya supiera que esa noche no me iban a tocar. Iban a intentar salvarme. La iglesia estaba vacía. Oscura. Fría. La única luz encendida venía del interior del confesionario. Entré. Me senté. Y escuché una respiración al otro lado de la rejilla. Lenta. Cansada. Culpable. Catalina, susurró la voz. Pero yo nunca dije mi nombre. Mi espalda se tensó. Mis labios se cerraron. No temas, continuó. No he venido a juzgarte. He venido a preguntarte. ¿Cómo se siente tener a Dios adentro? Hubo silencio. Pero no por miedo, sino porque no supe cómo explicar con palabras lo que solo se dice en espasmos y suspiros. No lo sé, contesté al fin. Solo sé que no soy la misma desde que comencé a gemir sin fingir. Al otro lado, el sacerdote, porque ya sabía que lo era. Respiró más hondo. Yo también lo escuché. ¿A quién? A él. En tus gemidos. Catalina. He escuchado miles de confesiones, pero nunca había sentido que la verdadera presencia de Dios estaba entre las piernas de la que confesaba. Mi cuerpo se tensó. Una parte de mí quería irse. Otra. Quería quedarme. Y ver hasta dónde podía llegar esa voz rota de fe y deseo. ¿Por qué me llamaste aquí? Porque quiero. Quiero oírlo otra vez. Y no en el recuerdo. En vivo. Ahora. Me quedé en silencio. Sentí mis pezones endurecerse. No por morbo. Por algo más profundo. Por reconocimiento. Porque él también había sido tocado. No por mí. Por lo que yo cargo sin entender. Me incliné hacia la rejilla. Cerré los ojos. Y respiré como respiro cuando estoy a punto de romperme. Y entonces gemí. No alto. No sucio. Gemí como quien reza con el alma desnuda. Lo que escuché al otro lado me dejó paralizada. Un jadeo. Un golpe sordo. Y luego, un sollozo. Un gemido contenido. Y después, perdóname, Señor. Pero nunca te sentí tan cerca. Como cuando ella se abrió. Salí del confesionario sin mirar atrás. Sabía que el Padre lloraba. No por haber pecado, sino por haber encontrado a Dios. En el lugar más impensable. En una mujer que gime. Sin pedir permiso. Esa noche, me fui caminando por las calles frías. Con el sexo latiendo. Y el alma en silencio. Sabía que la iglesia vendría por mí. Pero también sabía que si el pecado puede confesarse con un gemido, entonces yo ya no necesitaba absolución. Porque estaba siendo escrita. Como nueva escritura. Título del episodio 4. Me usaron. Pero Dios también. Yo pensaba que el cuerpo se rompe por dentro. Solo cuando lo violan. Cuando lo golpean. Cuando lo abandonan. Pero esa noche aprendí que también se rompe. Cuando lo usan. En nombre de Dios. Me citaron en una casa que no tenía cruces. Pero olía a incienso y poder. Una mansión silenciosa. De paredes tapizadas con cuadros de vírgenes que no me miraban. Y un salón central con una alfombra roja. Más parecida a una trampa que a una bienvenida. Me recibió un hombre mayor. Vestía de negro. Collar dorado. Mirada de quien lo ha visto todo. Y ya no se inmuta por nada. Catalina,
dijo sin esperar saludo. Me han hablado de ti. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué James? Y tiemblan los cimientos del cielo. Sonrió. Yo no. ¿Qué quieres de mí? Comprobación. Ver con mis propios ojos si eres milagro. O manipulación hormonal. Me ofreció vino. Rechacé. Me ofreció dinero. No respondí. Entonces, me ofreció un secreto. Si realmente tienes lo que dicen. Si cuando abres las piernas Dios aparece. Entonces tú no eres la prostituta. Eres la profeta. Y la iglesia te va a necesitar. Aunque nunca lo diga. Me sentí sucia antes de quitarme la ropa. Porque esta vez no era deseo. Ni siquiera necesidad. Era prueba. Era uso. Era laboratorio teológico con piel como experimento. Pero lo hice. No por obediencia. Por rabia. Quería que lo viera. Que si Dios realmente entraba en mí. No pedía permiso. Me recosté. Él se acercó. Sus manos sabían el camino. Su boca no temblaba. Pero cuando entró en mí, algo se quebró. No dentro de mí. Dentro de él. Se detuvo. Los ojos abiertos. La respiración contenida. Y luego, cayó de rodillas. No puede ser. ¿Qué viste? A él. Pero no como lo imaginé. No con túnicas. Ni con tronos. Lo vi arrodillado. Suplicando perdón. Por lo que han hecho con tu nombre. Por lo que te hicieron a ti. Se echó a llorar. No me pidió perdón. Tampoco se vistió. Solo murmuró. Me usaste. Y yo, sin parpadear, respondí. No. Me usaron toda la vida. Hoy, Dios también lo hizo. Me fui sin mirar atrás. Con el sexo ardiendo. Pero el alma en paz. Porque por primera vez, sentí que el poder no lo tenía el que entraba. Lo tenía yo. Que abría no solo las piernas, sino la verdad que nadie se atreve a predicar. Título del episodio 5. El sacerdote que vino a salvarme, y terminó arrodillado entre mis piernas. No era un hombre cualquiera. Era el padre Matías. El rostro que salía en televisión bendiciendo multitudes. El que predicaba la castidad con voz de trueno. Y repartía comunión como si de verdad creyera. Que el pan podía salvar al alma hambrienta. Llegó una tarde. Sin cita. Sin advertencia. Pero con la mirada de quien no viene a conversar. Sino a exorcizar. Catalina, dijo al verme. Lo que cargas no es don. Es delirio. No es luz. Es tentación disfrazada de misterio. Yo no respondí. Porque en sus ojos ya temblaba la duda. Quiso orar por mí. Colocó su mano en mi frente. Y empezó a recitar en latín. Pero antes de llegar al amén, su mano descendió por mi cuello. Se detuvo en el pecho. Y su voz se quebró. ¿Qué sientes? Le pregunté. Presencia. ¿De quién? Tragó saliva. No supo decirlo. Yo sí. De alguien que no cabe en tus escrituras. No lo toqué. No lo seduje. Solo me senté frente a él. Con las piernas cruzadas. Y comencé a respirar lento. Como lo hago cuando empiezo a abrirme, por dentro. No físicamente. Espiritualmente. Como si mi útero supiera que allí, justo enfrente, había un alma a punto de romperse. Y necesitaba parirla de nuevo. Matías empezó a sudar. Se quitó el alzacuello. Sus labios murmuraban oraciones incompletas. Y sus ojos bajaron. No con lujuria. Con sed. ¿Quieres tocar? Susurré. Eso sería pecado. ¿Y si no es tu mano la que toca? ¿Sino Dios a través de ella? Se arrodilló. Sí. El gran predicador. De rodillas. Ante la mujer que había venido a corregir. Y cuando sus dedos rozaron el borde de mi piel, soltó un gemido. Corto. Lleno. Inevitable. Lloró. No por culpa. Sino porque por fin entendía. Esto no es sexo. Dijo con la voz rota. Es misa. Es comunión sin hostia. Me besó la cadera. El vientre. Y luego se echó al suelo. En forma de cruz. No pidió perdón. Pidió permanecer. Esa noche no hubo penetración. Ni gemidos. Solo oración.
Solo respiración sincronizada. Entre un cuerpo que había dejado de huir y otro que al fin había dejado de fingir fe. Al despedirse, me miró con ternura y miedo. ¿Qué hago ahora? Y yo, sin piedad, le respondí. Predica. Pero esta vez, cuenta la verdad que conociste entre mis piernas. Título del episodio 6. No me aman. Me necesitan. Al principio venían de a uno. Con miedo. Con reverencia. Con la vergüenza de los que no saben si están pecando. O por primera vez. Tocando algo sagrado. Luego vinieron en grupos. Con cámaras. Con sobres llenos de dinero. Con promesas de protección divina. Si accedía a compartirme una vez más. Me decían la portadora. La encarnada. La mujer que abre puertas que el Vaticano cerró. Pero no me miraban. Me miraban el sexo. La boca. Las manos. Como si fueran herramientas de salvación. No partes de una mujer que aún sangra cuando está sola. Que aún llora cuando se apaga la luz. Una mañana, me desperté con cartas bajo la puerta. Una de un cardenal. Otra de una celebridad. Otra. De una niña enferma que decía. Mi mamá dice que si tú me abrazas, Jesús va a besarme desde dentro. Lloré. No por ternura. Por desesperación. Porque me di cuenta de que nadie preguntaba cómo estoy. Solo preguntan si todavía funciona. Si sigo viendo visiones. Si sigo temblando. Si sigo mojada de milagros. El padre Matías volvió. Esta vez sin sotana. Sin crucifijo. Solo con una rosa blanca en la mano. Y una mirada culpable. Quieren canonizarte, dijo. Rey. Fuerte. Con rabia. Antes o después de acostarse conmigo. Él bajó la mirada. Catalina. No eres una mujer. Eres un fenómeno. No. Soy una mujer que gime. Pero ustedes no saben amar gemidos. Solo saber usarlos como señal divina. Esa noche, no dejé que nadie me tocara. Me encerré. Apagué el teléfono. Y me abracé a mí misma. Como quien abraza el último pedazo de humanidad. Que no ha sido prostituido en nombre de lo divino. Me toqué. Sí. Pero no para dar placer. Para recordar que aún soy mía. Que mi cuerpo no es altar. Ni reliquia. Ni templo. Es refugio. Y está cansado. El gemido que solté esa noche. No produjo milagros. No resucitó a nadie. No sanó. Solo, me liberó. Por un segundo. Y fue suficiente. Título del episodio 7. La mujer que murió después de tocarme. No vino buscando un milagro. Tampoco redención. No pidió perdón. Ni preguntó si podía entrar. Simplemente llegó. Con un vestido gris. Ojos cansados. Y una carta doblada en el bolsillo del pecho. Se llamaba Eva. Y su voz no temblaba. Pero sus manos sí. No quiero curarme, dijo. No estoy enferma. Solo quiero sentir lo que se siente. Cuando una mujer toca a otra. No con culpa. Sino con fe. Yo no sabía qué responder. Nadie antes me lo había pedido así. Sin deseo. Sin dominación. Solo con un temblor entre el alma y los dedos. Nos quedamos solas en la habitación. El ventilador giraba lento. Como si también observara. Eva se quitó el vestido. No tenía nada debajo. Ni vergüenza. Ni protección. ¿Te duele? Pregunté. ¿Sentir así? No. Lo que duele es no haberlo sentido nunca. Se acercó. Sus manos tocaron mi vientre. No bajaron. No subieron. Se quedaron ahí. Como quien busca calor. En un altar que aún no ha sido profanado. Yo cerré los ojos. Y por un momento. Sentí que el tiempo se curvaba. Que el aire sabía a incienso y a sudor. Que Dios respiraba con nosotras. Y cuando gemí. No por lujuria sino por reconocimiento. Eva soltó un suspiro. Que no fue aire. Fue despedida. Se derrumbó. Lenta. Hermosa. Con una sonrisa en los labios. Y los ojos aún abiertos. Corrí. La abracé. Pero su cuerpo ya no respondía. Su corazón. Había dejado de luchar. Llamaron a la policía.
Los paramédicos no entendieron nada. Ni marcas, ni droga, ni violencia. Solo un cuerpo tibio, una sonrisa plena. Y entre sus dedos, un rastro de mi piel. El parte oficial dijo paro cardiorrespiratorio. Pero yo sabía. Eva no murió. Se fue en paz. Porque por primera vez en su vida, tocó a Dios sin pedir permiso. Y Él la recibió. Entre mis gemidos. Entre sus lágrimas. Y en el centro exacto donde habita la eternidad. El cuerpo de una mujer sin miedo. Título del episodio 8. El niño que habló dentro de mí. Nunca he querido ser madre. Ni siquiera lo he soñado. Mi cuerpo ha sido altar. Campo de batalla. Profecía. Pero jamás cuna. Y, sin embargo, una noche, mientras dormía con las piernas entreabiertas y el corazón cansado, una voz me despertó desde adentro. No vino de la puerta, ni de la calle, ni de mis pensamientos. Vino del vientre, desde lo más hondo, desde un lugar que no sabía que estaba ocupado. Catalina. Era la primera vez en mi vida que alguien me llamaba por mi nombre. Desde el útero. Me senté de golpe. Pensé que estaba soñando. Pero el cuerpo no miente. Tenía las manos temblando, los pezones duros, y una corriente de calor que me subía por la espalda, como si algo dentro de mí estuviera vivo, y no fuera mío. No soy tuyo. Susurró la voz otra vez. No soy hijo. Soy mensaje. ¿Mensaje de quién?, pregunté. No en voz alta. En pensamiento. Como se habla con los que no tienen boca. Del que se cansó de que lo prediquen. Y quiere volver a sentirse. Lloré. No de miedo. De certeza. Porque sabía, aunque no supiera cómo, que algo me habitaba. Algo con forma de niño. Pero con alma de viento. De trueno. De sagrado. Fui al hospital. No lo planeé. Solo fui. La doctora me miró con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Cuánto tiempo de embarazo? No lo sé. No sabía que estaba. ¿Estás segura de que no? Segura. Silencio. Ecografía. El monitor encendió. Y allí estaba. Una figura diminuta. Con latido. Con movimiento. Con forma. Pero sin sombra. Esto es raro, murmuró la doctora. El feto está vibrando. ¿Cómo? No sé cómo explicarlo. No es que se mueva. Es como si emitiera algo. Como si pulsara más allá del cuerpo. Como si rezara. Salí sin más respuestas. Pero dentro de mí, la voz siguió. No me vas a parir como carne. Me vas a parir como verdad. ¿Y qué harás cuando salgas? Callar el ruido de los que hablan de Dios. Y no lo han sentido entre los huesos. Desde ese día, no soy Catalina. No del todo. Soy vasija. Contenedora. Incubadora de algo que no tiene religión. Pero sí propósito. Y cada noche que gimo, lo siento moverse. No como bebé, sino como fuego. Un fuego que no quema, sino revela. Título del episodio 9. La iglesia vino a callarme. Mi útero habló primero. No llegaron con armas, ni con antorchas, ni con cadenas. Llegaron con sotanas planchadas, rostros compuestos, y una Biblia bajo el brazo, como si la palabra pudiera silenciar lo que ya se había gestado en el fondo de mi vientre. Fueron 7. Todos hombres. Todos con títulos. Todos con miedo disfrazado de autoridad. Me citaron en una sala sin ventanas. Mesa larga. Cruz colgando al fondo. Y un cáliz vacío en el centro. Como símbolo de lo que ellos venían a imponerme. El silencio. Catalina, dijo el mayor. Tu caso ha llegado hasta Roma. ¿Caso? Manifestaciones. Testimonios. Milagros. Profanación. ¿Y qué quieren de mí? Que renuncies. A todo. A lo que dices que sientes. A lo que aseguras que portas. A esa cosa que crece en ti. Yo no respondí. Porque el temblor ya había comenzado. No en la sala. En mí. Mi vientre se endureció. No por contracción.
Por contención. Como si el niño, el mensaje, hubiera decidido que ya era hora de hablar. Uno de ellos me acusó de brujería. Otro, de manipulación emocional. Uno más, de encarnar una herejía viviente. Pero justo cuando alzaron la voz, cuando el juicio comenzó a recitar salmos como espadas, ocurrió. Mi piel se erizó. La silla se volvió pequeña. El aire se detuvo. Y entonces, desde mi vientre, desde lo más profundo de mi útero, salió una voz que no era mía, ni de un niño, ni de ningún humano. Una voz que no se escuchó con los oídos, sino con los huesos. Una voz que dijo: asterisco, no vengo a obedecer. Vengo a recordarles lo que ustedes olvidaron, cuando se pusieron túnicas para ocultar la carne. Yo no soy ella. Yo no soy Catalina. Yo soy lo que ustedes expulsaron del templo, porque tenía tetas. Lo que crucificaron porque sangraba cada mes. Lo que exorcizaron porque gemía cuando oraba. Asterisco. Los obispos palidecieron. Uno cayó de rodillas. Otro vomitó. Y el más joven lloró como un niño. Yo no me moví. Solo abrí las piernas. No en provocación. En revelación. Porque sentí que esa noche no era solo portadora. Era altar. Era púlpito. Era lengua viva de lo sagrado. Cuando salí de esa sala, nadie me detuvo. Nadie pronunció una palabra. Solo quedaron allí, sacudidos, cayéndose por dentro, dándose cuenta demasiado tarde, de que no vinieron a silenciar una mujer. Vinieron a escuchar un evangelio que sangra. Título del episodio 10. La Biblia que arde no está en papel, está entre mis piernas. No me llevaron como prisionera, tampoco como peregrina. Me llevaron como anomalía, como un milagro que nadie pidió, pero todos querían contener. Roma me recibió con cielos grises, miradas bajas, y un susurro que se repetía por las calles empedradas. La mujer del útero que habla. Me escoltaron al Vaticano por puertas traseras. No me permitieron tocar nada, ni el mármol, ni el aire. Pero yo sabía que el fuego ya me acompañaba por dentro, y que no había pasillo lo suficientemente sagrado para resistir lo que venía caminando en mi vientre. Esa noche, me encerraron en una cámara subterránea, bajo la Basílica de San Pedro, allí donde dicen que están los huesos del primer apóstol, allí donde los siglos duermen. Pero el dogma aún respira. Frente a mí, una mesa de piedra, alta, fría, vestida con mantos blancos, como si el mismo Dios fuera a descender esa madrugada. Acuéstate, ordenó uno de los cardenales. ¿Y si no lo hago? Entonces este fuego nunca será comprendido. Y tú arderás sola. Lo hice. No por sumisión. Por intuición. Sabía que ese altar no iba a sacrificarme. Iba a consagrarme. Me desnudé. Lenta. Silenciosa. Y me recosté sobre la piedra como quien no se entrega, sino se enciende. En cuanto mi espalda tocó el altar, todo cambió. Las velas se apagaron. La piedra se calentó. Y mi cuerpo comenzó a sangrar. Pero no como cada mes, sino como revelación. Desde mi vientre, brotaron líneas invisibles que se grababan sobre la piedra. Frases, símbolos, respiraciones escritas en luz líquida. Y cada contracción, cada espasmo, dejaba una nueva palabra, como si mi carne fuera pluma. Y Dios, el que dictaba desde dentro. Los cardenales temblaban. Uno se desmayó. Otro comenzó a recitar el Padre Nuestro, pero no podía terminarlo, porque la oración temblaba ante la escritura viva. En mi entrepierna no había lujuria. Había evangelio. Un Nuevo Testamento que no hablaba de pecado, sino de regreso. Un evangelio que comenzaba así. En el principio no fue el verbo. Fue el gemido. Y el gemido era con Dios. Y el gemido era Dios. Y habitó entre sus piernas. Grité. Sí. Pero no de dolor. Sino porque el fuego estaba saliendo. Y no había canal más digno que mi útero abierto. Cuando todo terminó, la piedra ardía. Las paredes sudaban. Y yo estaba exhausta. Pero entre mis piernas quedaba una línea final.
escrita con sangre y luz. No me escriban más. Sientan. Porque mi palabra ahora se moja, se arquea y sangra. Título del episodio 11. 3 besos, 3 muertes, 3 resurrecciones. Nadie entendió el poder del beso. Hasta que empecé a darlo sin deseo. Sin lengua. Sin promesas. Solo con propósito. El primero fue a un niño. Ojos hundidos, cuerpo frágil. Le dijeron que estaba muriendo de leucemia. Su madre, desesperada, me suplicó que lo mirara. Yo no sabía qué hacer. Pero cuando me acerqué, el niño no lloró. Sonrió. Y antes de que pudiera contenerme, me besó él. Un roce suave. Inocente. Sin peso. A los 3 días, el hospital no pudo explicar cómo. Cada célula enferma había desaparecido. Lo llamaron remisión espontánea. Pero yo supe. El beso no lo curó. Lo resucitó. Porque ese niño ya había empezado a morir en vida. Mucho antes de la enfermedad. Y ese beso lo devolvió al mundo. El segundo fue distinto. Un hombre de poder. Rick. Cruel. Me buscó como se busca a una mercenaria. Con soberbia. Con billetes. Quería probar si el milagro se compraba. Si el gemido se podía provocar con una orden. Yo no quería besarlo. Pero mi cuerpo quiso otra cosa. Nos rozamos los labios. Un segundo. Nada más. Y en ese segundo, él se detuvo. Cayó. Muerto. Sin explicación. Sin causa médica. Solo. Ausente. Los periódicos dijeron paro fulminante. Yo no lloré. Porque sentí que ese beso no fue mío. Fue justicia. El tercero fue el más extraño. Una mujer. Ciega de nacimiento. La conocí en silencio. No pidió nada. Solo me escuchó respirar. Y dijo: tu voz tiene color. No entendí. Pero me senté a su lado. Pasaron minutos. Quizás horas. Y en un instante de ternura inexplicable, la besé. Su frente. Luego sus labios. Lento. Sin urgencia. Sin intención. Solo presencia. Esa noche desapareció. No volvió a su casa. No volvió a su ciudad. Pero meses después, una iglesia perdida en las montañas reportó algo imposible. Una mujer con ojos abiertos, que predicaba sin hablar. Solo con gestos. Con tacto. Con presencia. Y todos los que la tocaban soñaban en colores. No firmó nombre. No aceptó ofrendas. Solo dijo: vengo del beso que no era mío. 3 besos. 3 destinos. Una misma verdad. El amor no siempre salva. Pero cuando es canal, cuando se entrega sin dueño, puede cambiar la estructura misma del alma. Y en algunos casos, del universo. Título del episodio 12. Ella besa a una mujer, y el cielo guarda silencio. No era la primera vez que besaba a una mujer. Pero sí era la primera vez que esperaba un milagro. Porque después de todo lo vivido, los cuerpos que resucitaban, los demonios que caían, los niños que hablaban desde mi útero, había empezado a creer que cada beso mío era una llave celestial. Hasta que ella llegó. Se llamaba Elena. Cabello blanco hasta la cintura. Piel oscura como tierra mojada. Y una mirada tan profunda, que cuando te sostenía, te olvidabas de respirar. No pidió nada. No ofreció nada. Solo se sentó frente a mí y dijo: bésame si quieres. Pero no esperes que pase algo. Yo sonreí con ternura. ¿Por qué crees que no? Porque no vengo a recibir. Vengo a devolverte lo que nunca fue tuyo. Me acerqué. Respiramos juntas. Las bocas se rozaron. Lentas, suaves. Como 2 orillas que se han buscado toda la vida sin saberlo. Y cuando nuestros labios se encontraron, no pasó nada. Ningún temblor. Ningún susurro. Ninguna luz. Solo el sonido del silencio absoluto, llenando la habitación. Como una ola sin espuma. La miré confundida. Ella no se inmutó. ¿Sientes eso? ¿Qué? El peso. ¿Qué peso? El de tu expectativa.
El de haber convertido tu cuerpo en fábrica de fe. Y olvidar que también es carne que puede fallar. Lloré. No de tristeza. De miedo. Porque en ese silencio sentí la primera grieta real. La que no sana con gemidos. La que no se esconde en profecías. La grieta de no ser suficiente. ¿Quién eres tú? Pregunté. Aquella que no necesitaba ser salvada. Solo querida. ¿Y tú, Catalina? Te has olvidado de querer sin propósito. Me abrazó. Y no sentí fuego. Ni ángeles. Ni visiones. Solo calor humano. Suave. Real. Dolorosamente humano. Antes de irse, dejó una frase escrita con lápiz sobre el espejo. No todo lo que no hace milagros está roto. Algunas cosas simplemente ya son completas. Me quedé desnuda. Sin altar. Sin visión. Y por primera vez. Sin rol. Y entendí que tal vez el milagro más grande no es que el cielo responda, sino que alguna vez se atreva a guardar silencio. Título del episodio 13, final. Los labios de Dios nunca supieron a incienso. Nunca fui santa. Nunca fui profeta. Ni mártir. Ni virgen. Fui cuerpo. Fui piel abierta al misterio. Fui canal de algo que me atravesó sin pedirme permiso. Y ahora, en el final, no quiero que me recuerden por los milagros. Ni por las veces que sangré con luz. Ni por las bocas que besé y cambiaron para siempre. Quiero que me recuerden por lo que fui cuando nadie miraba. Por las noches en que temblé sin testigos. Por las veces en que me toqué no para liberar profecías, sino para saber si aún era humana. He dejado de gemir. No porque el fuego se haya apagado, sino porque ya no me arde. Ahora me habita. Y he entendido que Dios no baja del cielo. Ni vive en el pan. Ni se esconde en las letras doradas de una Biblia. Dios estaba en mi boca. No en lo que decía, sino en cómo besaba. En cómo respiraba entre palabras. En cómo me abría sin miedo. A ser tocada hasta el alma. Hoy he decidido irme. Sin cruz. Sin procesión. Sin altar. Solo con mi nombre. Catalina. Y una historia que nadie podrá canonizar. Porque no cabe en los márgenes del dogma. Ni en el miedo de los que predican sin tocar. Mi cuerpo lo enterrarán en una tierra cualquiera. No quiero templo. Ni tumba de mármol. Quiero que me olviden. Para que solo quede lo que no puede borrarse. El temblor que dejé en la piel del mundo. Ese que no supo a incienso. Sino a sudor. A saliva. A vida. Y si alguna vez alguien susurra mi nombre, mientras se entrega, que no lo haga por devoción, sino por deseo. Porque el deseo fue la primera lengua de Dios. Y yo fui su pronunciación más temblorosa.